Bueno, pues ya estamos en tándem perfecto, abuelo Xavier y habemos ganador de la cuarta edición, Premios Islas de Perejil. Habemos ganador y además arrasando, ¿eh? Sí, sí, Porque ahora no recuerdo, no sé si tienes por ahí las cifras, sí. pero creo que más de la mitad de los votos se los ha llevado el Trofeo Fénix. Después de más de ciento y pico votos, hubo un 58% de votos para el Trofeo Fénix. Y hoy tenemos para hablarnos de ese trofeo al directivo del club Cuenca Mestallistes 1925, que es José Ricardo Mena. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, abuelo, esto no lo habíamos hecho antes en ninguna otra edición, ¿eh? Conseguir el Efectivamente, ganador y tener aquí a un protagonista para que nos cuente cuál es su historia en primera persona. Así que le cedo los honores. es el primero que va a recibir el premio, porque los anteriores fueron Pedrito en el año 2009, que no conseguimos, no recibió nuestra llamada, no respondió nuestra llamada. En 2010 no hay que olvidar que el ganador fue el FC United of Manchester, que tampoco, hay que decir, recuerdo, estuvimos hablando con una peña del FC United en España, pero bueno, no recibieron el premio. Y el año pasado fue como Futsi Navalcarnero. Sin Navalcarnero, pero estábamos en plena ola y ahí no había vacuna ni nada, no se podía acertar y ni siquiera hicimos una conexión. Pero este Y año sí. este año sí, os haremos llegar el premio, que el premio se llama Isla de Perejil, porque es a la mejor batallita del año y no ha habido mayor batallita que la Isla de Perejil. Y el premio es un busto de esa gloria militar de la historia de España, que es Federico Trillo, el gran Madre héroe de mía, la Isla de Perejil. qué maravilla, qué maravilla. Lo vamos a colocar en un lugar de, sin duda Privilegiado. alguna, un lugar de privilegio en la sede del club, porque la verdad es que es una maravilla, ¿no? En nombre del club, de los directivos, de los socios y socias, de los jugadores, quiero daros en primer lugar las gracias por el reconocimiento, en segundo por la visibilidad, porque al final todo tipo de acciones que estén encaminadas a mostrar cuál es el proyecto del fútbol popular, concretamente en España y mucho más concretamente en Valencia, pues nos llenan de satisfacción, de orgullo y satisfacción, que diría aquel. Y bueno, pues además es un placer estar aquí con vosotros para poder charlar un ratito sobre nuestros valores, nuestro proyecto y también sobre el Trofeo Fénix, que es al final lo que motiva nuestra presencia aquí. Bueno, cuéntanos primero un poco qué se diferencia un club al uso de un club de fútbol popular. Bueno, pues es una pregunta que generalmente se nos suele hacer con bastante frecuencia. En realidad, el hecho de que se hable de clubes populares se debe a que esos clubes están muy enraizados en la sociedad a la que pertenecen de una manera muy intensa y además ofreciendo a la gente que compone ese club la posibilidad de que lo cogestione. Quiero decir, a diferencia de las grandes estructuras deportivas que todos conocemos, de este fútbol hipermercantilizado, los clubes de accionariado popular que surgieron en España ya hace unos cuantos años a partir del ejemplo pionero del Atlético Club de Socios, se caracterizaban porque hacían que el aficionado, que el socio, la socia, se sintiera parte de la gestión de su club. Entonces, al final, con un eslogan muy sencillo, que es un socio, un voto, permiten que todos sus aficionados participen de las decisiones incluso más pequeñas o las más grandes que puedan darse los clubes. Os pongo un ejemplo. Cuando Unionistas de Salamanca hace unos años tuvo que jugar una eliminatoria copera contra el Real Madrid, sometió a sus socios la posibilidad de jugar en el El Mántico, como se les había ofrecido, o de seguir jugando en el estadio en el que habitualmente lo hacían. Y fueron sus socios los que tomaron la decisión de mantenerse en el campo, en las populares pistas de Salamanca, donde jugaron al final la eliminatoria. Este es un ejemplo, yo creo que bastante ilustrativo de cómo al final el peso en las decisiones de los clubes queda siempre asociado a la masa que lleva al club en volandas. Y en nuestro caso, pues por ejemplo, la propia elección del apelativo Mestallistes y del año 1925, que complementan nuestra denominación actual, ha recaído en una decisión de los aficionados. También ha recaído en una decisión de los aficionados, por ejemplo, la modificación de nuestro escudo para reutilizar un escudo histórico del club que se utilizó en los años 40. Y bueno, y luego, pues no sé, cualquier tipo de decisión que tomemos como club
siempre la sometemos a nuestros aficionados y aficionadas con el objetivo de mostrarles que efectivamente ellos son una democracia del fútbol y que con sus votos y con sus aportaciones el club funciona. De lo contrario, el club no podría ser tildado de accionariado popular ni sería un club completamente democrático. Y eso es lo que perseguíamos cuando realizamos la conversión del histórico Club Deportivo Cuenca en este nuevo modelo de club. Es un poco volver a los orígenes del fútbol, ¿no? O sea, en las últimas décadas, unas cuantas décadas ya, el fútbol ha llevado una vía hacia la mercantilización y es precisamente darle la vuelta a eso y volver a los orígenes del fútbol cuando era un club de fútbol, era, por decirlo así, entre comillas, un grupo de amigos, ¿no? que se reunían con un objetivo deportivo. Pero sí quería preguntarte yo, ¿cómo surge el Trofeo Fénix y por qué precisamente vosotros, entre todos los clubes populares españoles, por qué participáis vosotros? Pues fíjate, es una cosa bastante curiosa. Nosotros cuando iniciamos la conversión del club en un club de accionariado popular, pues obviamente tenemos una serie de ideas que plasmamos en un decálogo y bueno, que van encaminadas pues a la creación de un proyecto de cantera, a la creación pues eso, de toda una serie de elementos que puedan caracterizar al club desde un punto de vista simbólico, ¿no? El apostar por la historia, etcétera. Y en un determinado momento, a través de Panenka, de la revista de cultura futbolística, con la que tenemos una relación intensa, nos llega una información por parte del Brera Calcio, un club italiano, el tercer club de la ciudad de Milán, que a partir de las noticias que habían aparecido en Panenka sobre nuestra refundación y en las que se mostraba pues eso, cuáles eran nuestros valores y nuestras intenciones, ellos que venían acariciando la idea de establecer vínculos con clubes similares a ellos, que son también un club con mucha historia y un club singular, que es como gusta que los tilden, pues decidieron ponerse en contacto con nosotros. Entonces, a partir, ya te digo, de esa vía de contacto de Panenka, entablaron conversaciones con diversos directivos de nuestro club y a partir de ahí les explicaron que tenían una idea que era la de poder organizar una competición con clubes con unas características especiales. Entonces, al principio esto parecía una quimera, estábamos todavía saliendo de una de las múltiples olas de esta pandemia que nos está azotando a todos. Y claro, la primera cuestión que pensamos cuando nos reunimos los directivos del Cuenca fue: esto es una quimera, esto va a ser imposible, es un proyecto precioso y maravilloso, pero va a ser irrealizable. Y sin embargo, a raíz de un calendario de reuniones muy, muy estricto, calendario de reuniones semanales a través de videoconferencia, pues lo que parecía algo lejanísimo en el tiempo y sobre todo en lo material, acabó concretándose y al final se generó un grupo de 8 clubes. 8 clubes muy singulares, entre los cuales descolla obviamente el FC United of Manchester, que es la gran referencia para todos nosotros y yo creo que para todo el mundo que busca la democratización del fútbol en Europa. Y a partir de aquí pues se fue trabajando poco a poco y nada, estos primeros contactos se dieron hace justo un año. Y fijaos dónde nos hallamos ahora. Nosotros hemos disputado 3 partidos del Phoenix Trophy, estamos encantadísimos. Otros clubes han podido disputar también un número similar de partidos a los nuestros. Y bueno, en lo que parecía, como decía antes, una absoluta quimera, pues ha acabado deveniendo en un torneo singular, precioso, repleto de magia y en el que curiosamente el factor deportivo es lo menos importante, porque al final el acercamiento entre aficiones, la proximidad, el intercambio de ideas, el establecimiento de vínculos, yo creo que justifican plenamente el desarrollo de un torneo de estas características. Y estamos, pues os podéis imaginar, exultantes. Estoy seguro que el señor Lobo, que es nuestro experto en política europea, le tiene que haber llamado la atención este modelo democrático de organización de los clubes y seguro que tiene alguna pregunta para vosotros. Me suena un poco a un libro que leí hace tiempo, My Working Class Hero creo que se llamaba, sobre el relato de un periodista deportivo inglés narrando las experiencias de su padre en el fútbol de los años 40, creo, 40 o 50, en el que explicaba cómo el fútbol de aquella época
era muy diferente, en el que había una relación muy directa entre el aficionado y el futbolista, que de hecho el futbolista no deja de ser casi un esclavo del club, porque a pesar de que lo podamos romantizar, también había una parte oscura de directivos que se aprovechaban también y daban salarios muy bajos, y que al final era clase obrera futbolística, que lo ves en día de hoy con el fútbol profesional, sobre todo en el fútbol de élite, y cómo se ha alejado de ese paradigma de lo que era el inicio del fútbol. Y vosotros volvéis a este inicio del fútbol y, siguiendo un poco este hilo argumental, quería preguntarte cuál es la relación de los futbolistas con la ficción. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación? Bueno, pues aparte de la referencia literaria que me parece interesantísima, que desconocía y que voy a apuntarme para buscar porque me parece una lectura súper interesante y además muy, muy precisa para el tema que estamos abordando, te diría que al final... Perdona un segundo, señor Lobo. El libro es My Father and Other Working Class Football Heroes, de Gary Imlach. Exacto. Vale. Pues nada, tomamos nota e iremos rápidamente a por él porque ya os digo, me parece una referencia interesantísima. A ver, en realidad la historia del Club Deportivo Cuenca ha sido siempre la historia de un club, como decía antes, muy asociado al entorno en el que nace. Nace en una arteria de la ciudad de Valencia que se llama la calle Cuenca, obviamente. La broma recurrente que le han hecho a los jugadores a lo largo de estos casi 100 años ha sido: ¿ustedes vienen de Cuenca? No. ¿Por qué se llaman Cuenca? Pues porque somos de la calle Cuenca. Entonces, esta es una arteria popular de la ciudad de Valencia que abarca desde el centro hasta la periferia, y la mayor parte de futbolistas que históricamente jugaron en el club pertenecían a ese ámbito geográfico. Entonces, la relación que existía entre la afición y los futbolistas era de identificación total. Uno de los primeros directivos, que además fue entrenador y también futbolista, que se llamaba Leopoldo Costa, Rino, llegó a jugar en primera división con el Valencia, luego fue entrenador del Valencia y es un personaje fundamental. Pues este señor tenía una droguería en las inmediaciones de la calle Cuenca. Entonces, esta droguería servía un poco como también sede social, punto de encuentro, y allá acudían los futbolistas también pues para establecer vínculos con la afición. Esta vinculación tan importante desde el punto de vista social no ha desaparecido jamás, a pesar de que hoy en día solamente hay una minoría de futbolistas que pertenecen al ámbito geográfico de la calle Cuenca. Sí que se han sentido siempre muy próximos a los comercios, a la zona, al espacio en el que nació el Cuenca y en el que se ha venido desarrollando, a pesar de que pues, a lo largo de los últimos 30 años el club ha vagado un poco como si fuera el Bolton Wanderers de principios del siglo XX y ha ido de un sitio a otro. Pero esta relación ha sido siempre muy, muy importante y muy positiva. Y la afición que viene a vernos, la afición que nos da apoyo en las redes sociales, la afición que muestra su convencimiento en el proyecto, es una afición con la que los futbolistas interactúan, con la que los directivos interactuamos de una manera además muy positiva. Se ha podido observar, por ejemplo, ahora en el Trofeo Fénix. La afición ha acudido y no lo ha hecho de una manera pasiva o como espectador, sino que ha participado en la organización de actividades, de eventos, incluso en la recepción de los propios futbolistas de otros clubes. Y en cuanto a nuestros propios jugadores, yo creo que hay un dato bastante significativo que muestra también el nivel de su implicación con el club. A diferencia de otros clubes similares al nuestro, incluso clubes que están disputando el propio Fénix Trophy, los futbolistas del Club Deportivo Cuenca pagan cuotas por jugar. Es decir, son al mismo tiempo socios del club, aunque con una categoría diferente, y son ellos los que satisfacen parte de lo que se desarrolla en el club al mismo nivel que hacemos los aficionados o las aficionadas. Entonces yo creo que esa es una manera también de creerse mucho el proyecto y de darle pues un respaldo que no se observa, por ejemplo, en otros clubes. Cuando vino Lalo Di Gianni a jugar contra nosotros, nos comentaban que había algún futbolista del conjunto romano que incluso cobraba cantidades como que le permitían jugar, o sea, vivir del fútbol. Entonces, claro, si tienes a futbolistas que enfrente que están cobrando a lo mejor salarios por encima de los 1.000 euros y la persona con la que estás jugando, la persona que te va a entrar en una jugada concreta, es alguien que está pagando cuotas para sostener al club, pues ahí ya ves un poco un modelo un
poquito diferente y bueno, que hace también que al final los futbolistas se crean esta historia y que estén a un nivel similar al que están los aficionados. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo bastante gratificante también para los futbolistas, que he de decir que abonan sus cuotas de muy buen grado y que además están encantadísimos con todo esto. Y puntualmente, efectivamente. Una cosa, ¿nos puedes decir qué repercusión ha tenido el Trofeo Fénix y de cara al futuro, si la idea es que sea anual o qué periodicidad queréis que tenga, y si hay otros equipos españoles o de otros países de Europa que quieran participar en el futuro? Mira, Xavier, al principio nuestra idea desde el inicio, y así la planteamos, fue que el Phoenix Trophy no se convirtiera en un coto cerrado, porque al final, a pesar de que nosotros pilotamos esta experiencia en su primera edición, tenemos muy claro que esta es una experiencia en la que han de ser partícipes todos los clubes de accionariado popular similares al nuestro en España. Entonces, nosotros, primero por generosidad y segundo también por capacidad, porque nuestro club es un club muy modesto, tampoco podemos estar compitiendo todos los años en este tipo de torneo. Entonces, lógicamente, pues al haber sido elegidos en esta primera edición, pues estamos encantados, hemos hecho un esfuerzo económico importante todos para participar, pero sí que queremos abrir el campo para que otros clubes, pues no sé, en nuestro entorno está Orihuela, en nuestro entorno está Atlético Socios, Tarraco, o sea, hay muchos clubes de accionariado popular que podrían participar en este tipo de experiencia. Y luego, por otra parte, supongo que al final esto es un poco como cuando los clubes en su momento se reunieron para organizar las primeras competiciones que devinieron posteriormente en competiciones importantes estilo Copa de Europa, Copa de la UEFA, etcétera, que se parte de bases, especialmente en el caso de la Copa de Ferias, más modestas que la Copa de Europa y que al final se fueron consolidando primero a partir de un formato tortuoso que devino a posteriori en un formato ya más fijo. Yo recuerdo, por ejemplo, que las primeras Copas de Ferias a finales de los años 50 se disputaban cada 2 o 3 años y que al final acabaron estandarizándose alrededor del año 1961-62 en competiciones anuales que al final derivaban la presencia de los clubes desde la invitación hasta méritos deportivos. Yo supongo que al final el Phoenix Trophy, si se consolida, que es el deseo de todos, acabará siendo algo similar, que se irá probando la estructura, que se abrirá un poquito más el campo, que es el objetivo de todos y que al final pues devendrá entiendo yo, una cita muy interesante en el calendario deportivo europeo. Descartamos Superliga entonces. No, por favor. Además, es bastante curioso porque en el momento en que salta a la palestra la Superliga con todo aquel esperpento de Florentino Pérez en el Chiringuito, en ese momento nosotros ya llevábamos trabajando bastante tiempo en el Phoenix Trophy y hubo quien decía dentro del grupo de trabajo que fíjate, que parecía una respuesta hecha a medida a la Superliga. Luego, curiosamente, la masa de aficionados que salió a la calle en Manchester, en Inglaterra, era una masa en la que la presencia de los aficionados del FC United of Manchester era muy importante. O sea, se podría decir que ellos, que estaban metidos en la organización del Phoenix Trophy, fueron parte de ese grupo que salió a la calle para detener la Superliga. Y luego es bastante curioso porque especialmente en los medios ingleses, cuando se dio a conocer la información acerca del Phoenix Trophy, la estructura y se dieron los primeros detalles, los medios ingleses hablaban de algo así como la competición anti-Superliga, es decir, la competición en la que los clubes singulares o de accionariado popular trataban de demostrar que el fútbol no era un negocio ni era mercantilismo, sino que era amistad, que era compañerismo y que era, pues eso, acercamiento entre clubes y entre aficiones. Y al final, pues yo creo que hay un eslogan que se ha hecho público en cada uno de los partidos, que es Making Friends, Not Millionaires, que caracteriza bastante o que habla bastante de cuál es la característica primordial de este torneo. Pues es un inmenso placer cuando recibimos en nuestro programa a personas
como tú, que transmite los valores que nosotros pretendemos transmitir en Tándem Perfecto, deportivos, y además es un gustazo hablar con un profesional de la comunicación como tú, porque lo has explicado todo de mil maravillas. Muchas gracias, José Ricardo, directivo del Cuenca Mestallistes 1925, participantes del Trofeo Fénix y ganadores del premio Islas de Perejil, que seguro que cuando pase toda esta pandemia podremos hacer algún tipo de gala popular para daros el busto de Federico Trillo, que seguramente no podrás dormir sin ponerlo ahí en esa estantería que estamos viendo de fondo para celebrarlo. Sí, lo colocaremos ahí y además lo vestiremos con los colores del Cuenca, con el verde y blanco original del Club Deportivo Cuenca, para que el señor Trillo esté bien acompañado. Y nada, yo quiero daros en nombre del club y de los aficionados y aficionadas, como he dicho antes, las gracias. Para nosotros es un inmenso honor y también quiero, en la medida de vuestras posibilidades, invitaros a que si venís a Valencia pues podáis acercaros a nuestra sede, a nuestros partidos. Tenemos un proyecto bastante bonito. También quiero hacer extensivo esto a la audiencia. Creo que el Club Deportivo Cuenca Mestallistes y todos los clubes de accionariado popular están poniendo sobre la mesa un modelo de fútbol muy interesante, muy sugestivo, que puede ayudar a la gente a reconciliarse con el mundo del fútbol en esta etapa de oscuridad, de concentración accionarial y de en algunos casos incluso dictaduras, como estamos viviendo en el caso de Valencia, algo que es bastante duro por parte de los aficionados del Valencia. Y bueno, yo creo que con este tipo de iniciativas al final dibujamos sonrisas en las caras, ayudamos a que la gente vuelva a reconciliarse con el fútbol y a que en cierta medida pues vuelva a creer en un deporte tan bonito y tan repleto de valores positivos como es este. Pues muchísimas gracias nuevamente, José Ricardo. Un abrazo fuerte a toda la afición de vuestro club y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo.